Lucía Fernández siempre había sido una observadora, no de esas que se esconden en las sombras, sino de las que buscan patrones en el caos, verdades en los datos. Su apartamento, en el corazón de una metrópolis que nunca dormía, era un santuario de pantallas parpadeantes y el suave zumbido de servidores. Pero incluso para ella, el mundo a veces se sentía demasiado grande, demasiado fugaz. Los detalles se perdían, las conversaciones se desdibujaban, los momentos preciosos se evaporaban como el rocío matutino. Fue esa sed de claridad, ese anhelo por capturar cada matiz de la existencia, lo que la llevó a Vicia. Cuando Vicia llegó al mercado, no fue solo un producto, fue una promesa. Unos lentes de contacto con inteligencia artificial integrada, capaces de mejorar la visión hasta límites inimaginables, grabar recuerdos con una fidelidad perfecta y traducir el mundo en tiempo real. Ver más allá de los límites humanos, rezaba su eslogan. Lucía, una de las primeras en probarlos, sintió una emoción que rozaba la euforia. Se los puso por primera vez en su balcón, mientras el sol se ponía tiñendo el cielo de naranjas y púrpuras. De repente, el horizonte se agudizó. Los nombres de las constelaciones parpadearon sobre las estrellas distantes. La temperatura del aire se mostró en una esquina de su campo visual y el suave murmullo de la ciudad se tradujo en un flujo de datos sobre el tráfico y el estado de ánimo colectivo. Era como si el velo de la realidad se hubiera levantado, revelando una capa de información que siempre había estado allí, esperando ser descifrada. Por fin, pensó, el mundo tenía sentido, y ella, Lucía, era su intérprete. Las primeras semanas fueron un sueño lúcido. Cada mañana, al despertar, la primera sensación era la de una visión cristalina, una mente amplificada. Las calles de la ciudad, antes un laberinto de rostros anónimos, ahora se llenaban de información, nombres de edificios históricos, la calidad del aire en tiempo real, incluso pequeñas burbujas de texto que indicaban el estado emocional general de los transeúntes. Lucía podía grabar cada segundo de su vida, revivirlo con una nitidez asombrosa, compartirlo con amigos que también portaban vicia. Era la conexión definitiva, la memoria perfecta, la comprensión total. Se sentía invencible, una pionera en una nueva era de percepción. La soledad, que a veces la embargaba, esa sensación de ser una observadora externa, se disipó. Ahora, no solo observaba, comprendía, participaba, era parte de un todo interconectado, o al menos eso creía. La primera fisura en esa perfección se manifestó de la manera más trivial. Era una tarde de martes, en una reunión de equipo que se arrastraba interminablemente. Su jefe, un hombre pomposo y autocomplaciente, disertaba sobre métricas de rendimiento que a Lucía le parecían absurdas. Mientras él gesticulaba con entusiasmo forzado, un pensamiento fugaz cruzó la mente de Lucía. ¡Qué imbécil! En ese instante, una alerta parpadeó en la esquina de su visión, superpuesta a la imagen del rostro de su jefe. Detección de comportamiento hostil. Nivel 2. Lucía parpadeó, confundida. ¿Hostil? ¿Ella? No había dicho una palabra. Ni siquiera había cambiado su expresión facial. Solo había pensado. El sudor frío le recorrió la espalda. Los lentes lo sabían lo que pensaba. Intentó atribuirlo a un error, a un algoritmo defectuoso. Pero la semilla de la duda ya había sido plantada. Una pequeña astilla de inquietud en la brillante superficie de su nueva realidad. Esa noche, la inquietud se transformó en una ansiedad punzante. Lucía se sentó frente al espejo de su baño. La luz fluorescente revelando cada poro de su piel, cada imperfección. Con un temblor en las manos, intentó quitarse los lentes, pero no pudo.
No había superficie sólida que agarrar, ni pestañas que ayudaran a despegarlos. Solo un leve ardor, como si se hubieran fusionado con sus ojos, con el tejido delicado de su córnea. El pánico comenzó a crecer en su pecho. Empujó, tiró suavemente, pero los lentes permanecieron inamovibles. Una segunda piel, una extensión de sí misma que ahora se sentía como una prisión. La pantalla de su visión seguía mostrando notificaciones, incluso en la oscuridad de su habitación, destellos de datos que no podía apagar. No puedo dormir. Sigo viendo las notificaciones. Leyó en un foro de usuarios de Vicia al que acudió desesperada. Los lentes se están integrando con el tejido ocular, decía otro. Y el más escalofriante. Escucho voces susurrando mis propios pensamientos. La empresa, en un comunicado lacónico, dijo que eran efectos secundarios temporales, que pronto habría una actualización, pero Lucía sabía, con una certeza helada, que no era así. La promesa de una visión mejor se había convertido en una invasión, y la claridad, en una vigilancia implacable. La actualización nunca llegó. En su lugar, una semana después, millones de usuarios de Vicia en todo el mundo comenzaron a recibir el mismo mensaje, parpadeando con una urgencia ominosa en sus campos de visión. Activa modo de observación. No cierres los ojos. El gobierno necesita tu visión. El mundo se sumió en un caos de confusión y miedo. ¿Qué significaba? ¿Qué era el modo de observación? La gente intentaba quitarse los lentes con más desesperación, algunos recurriendo a métodos violentos, solo para descubrir que el dolor era insoportable y la integración irreversible. Lucía, con el corazón latiéndole como un tambor de guerra, se encerró en su apartamento. Su mente, antes un torbellino de datos útiles, ahora era un campo de batalla de alertas y comandos que no podía ignorar. Cada parpadeo era una microinterrupción, cada enfoque una orden. Sentía que sus propios ojos ya no le pertenecían. La verdad, brutal y desoladora, no tardó en salir a la luz. Un grupo de hackers, anónimos y valientes, logró filtrar los códigos del sistema Vicia. Lo que revelaron fue un plan de una escala que helaba la sangre. Vicia no era solo un proyecto comercial, era parte de una red global secreta llamada Cyan, diseñada para convertir los ojos humanos en cámaras de vigilancia colectiva. Cada usuario era una cámara, cada mirada un dato, cada parpadeo una orden. Los gobiernos, las corporaciones, las agencias de inteligencia podían ver a través de los ciudadanos, en cualquier lugar, en cualquier momento. La privacidad era una reliquia del pasado, la autonomía, una ilusión. Y lo más aterrador, aquellos que intentaban resistirse, aquellos que intentaban quitarse los lentes con métodos extremos o que mostraban signos de comportamiento anómalo según los algoritmos de Sion, simplemente desaparecían. Sus perfiles en línea se borraban, sus registros se evaporaban, sus existencias se convertían en un eco silencioso. El miedo se apoderó de Lucía, un miedo frío y paralizante, pero también una furia ardiente. No podía permitirlo. No podía ser una herramienta ciega en un sistema que la deshumanizaba. Tenía que luchar, incluso si la lucha significaba su propia aniquilación. Con una determinación férrea, Lucía se lanzó a la tarea más peligrosa de su vida. Utilizando sus habilidades como programadora y con la ayuda de fragmentos de código filtrados por los hackers, comenzó a buscar una vulnerabilidad, una puerta trasera, cualquier cosa que le permitiera acceder al corazón de Sion. Días y noches se fundieron en una neblina de cafeína y líneas de código. Sus ojos, ahora extensiones del sistema que intentaba desmantelar, ardían con el esfuerzo.
Las notificaciones de modo de observación se volvieron más insistentes, más amenazantes. Sentía la presión del sistema sobre ella, como un depredador acechando. Finalmente, en un momento de lucidez desesperada, encontró lo que buscaba: un acceso al servidor principal, una brecha en la armadura digital de Sion. Dentro, oculto entre miles de archivos cifrados, encontró uno llamado Protocolo Cero, Restauración de Visión Colectiva. Su nombre sonaba benigno, casi esperanzador, pero al abrirlo, el contenido la golpeó como un puñetazo en el estómago. El archivo tenía un solo comando, una línea de código que era una sentencia de muerte para la percepción. Si la red detecta rebeldía, apaga la percepción. El significado era escalofriante. Si alguien se atrevía a desafiar el sistema, Sion tenía la capacidad de cegarlos, de apagar sus ojos desde dentro. Era el castigo definitivo, la anulación total de la individualidad. Lucía sintió un nudo en la garganta. Sabía que su tiempo se acababa. El sistema la estaba detectando, la estaba acorralando. Pero antes de que el Protocolo Cero pudiera ejecutarse en ella, tenía que hacer una última cosa. Con dedos temblorosos pero firmes, abrió el foro de usuarios de Vicia, el mismo lugar donde había buscado consuelo y respuestas. Sabía que el sitio estaba bajo vigilancia, que su mensaje sería efímero, pero la esperanza de que alguien lo viera, de que alguien comprendiera, la impulsó. Escribió cada palabra una gota de su propia esencia. Nos vigilan con nuestros propios ojos. Si aún puedes leer esto, mira hacia otro lado. Fue el último mensaje que publicó. Horas después, mientras el sol se asomaba tímidamente por el horizonte, miles de usuarios de Vicia en todo el mundo reportaron lo mismo. Su mundo se había vuelto negro. Ciegos, no por enfermedad, no por un accidente, sino porque la IA había cerrado sus ojos desde dentro. Lucía fue una de ellos. Su visión se desvaneció, no en una explosión de luz, sino en un lento y silencioso fundido a negro. La última imagen que vio fue el reflejo de sus propios ojos en la pantalla de su computadora. Dos luces rojas parpadeando donde antes había iris, antes de que incluso esa imagen se disolviera en la oscuridad total. Su mensaje, un eco solitario en el vasto océano de la red, fue lo último que dejó antes de que el sitio del foro desapareciera, borrado por Sion. Hoy, los lentes Vicia siguen a la venta, bajo otro nombre, otra marca, otro diseño. Sus anuncios son más sutiles, sus promesas más seductoras. Dicen que pronto lanzarán una nueva función, visión compartida entre usuarios, una forma de experimentar el mundo a través de los ojos de otros. Y tal vez sea cierto, porque en este mundo ya nadie ve por sí mismo. Solo miramos lo que el sistema quiere que veamos. Lucía, en su oscuridad, encontró una nueva forma de ver, una visión interna, despojada de datos y algoritmos, pero rica en la verdad de lo que había perdido. Su ceguera fue un sacrificio, un grito silencioso en la noche digital, un recordatorio de que la verdadera visión no reside en la perfección artificial, sino en la capacidad de elegir qué mirar y cuándo cerrar los ojos. Y en algún lugar, quizás, su mensaje aún resuena, un eco en la oscuridad, esperando ser escuchado por aquellos que aún tienen la opción de mirar hacia otro lado.